Por lo que pude ver, eh, esos videos no pueden ser reproducidos en celular. Entonces, ese pudiera ser un problema, ¿no? Eh, Así también, eh, otro de los problemas que pude ver es que posiblemente sería la conexión a Internet o el explorador que estaba utilizando, ¿no? Como en este caso puede ser el Chrome, el Mozilla, este de aquí que es el Explorer también. Entonces pudiera ser eso, ¿no? Entonces aquí yo quería mostrarles que ya también todas las clases están siendo colocadas en la plataforma. Vean que esta fue hoy es miércoles, ¿no? La de antes de ayer, esta es la de antes de ayer y esta es la del día de ayer, ¿no? Entonces, eh, está todo en nuestra plataforma. Los que no pueden ingresar, les recomiendo que no ingresen desde el celular. Si pudieran ingresar desde una computadora, pudiera ser más fácil, porque si alguien tuviera un comentario, por favor, de los que no pudieron ingresar. Alguien nos comenta de que, claro, sería bueno intentar desde la computadora, porque eh, aparentemente desde el celular eh, existe ese problema, ¿no? Problema para visualizar video. Zoom. Mm. Voy a buscar el problema que nos estaban comentando. Denme un minuto, por favor, para que de esa manera ya eh, podamos tenerlo claro, ¿no? Eh, ¿Dónde está? Ah, también algunos escriben casi a las 10 de la noche, ¿no? Eso, a veces uno no está en la computadora todo el tiempo, ¿no? Entonces, las dudas y todo eso que ustedes puedan tener, eh, podamos, podamos verla en la siguiente clase, ¿ya? Solamente para... Ya. El problema es que por lo menos en la mayoría estaban comentando era este de aquí, ¿no? Que le aparecía esta pantalla y que le decía que eh,
que la reproducción de la media fue interrumpida debido a un problema de corrupción o porque la media usada presenta recursos que su navegador no soporta. Entonces, entre los problemas que se podía ver sobre esto es que pueden ser problemas de conexión del navegador, mala conexión con el internet, eh, eh, el documento del video tiene algún problema. En este caso, intente abrir la página en otro navegador, verifique su conexión a internet. eh, Esas son las principales, ¿no? Pero lo que sí podía ver, que en alguna parte decía de que no podía ser visualizado en la computadora, ¿no? Entonces, perdón, en los celulares, ¿no? Si pudieran intentar en la computadora, sería bien, ¿no? Para que todos consigan ver por lo menos, ¿no? Lo que son las grabaciones. Porque si ustedes ven en el chat, existen algunas personas que ya enviaron la captura eh, eh, pudiendo visualizar el video, ¿no? Entonces son algunas personas en sí que no pueden realizar este proceso, pero sería bueno que no lo hagan desde el celular, ¿no? Porque justamente ayer me puse a ver, una de las últimas personas que nos envió, se puede ver que es una captura del celular, ¿no? Y la anterior también es del celular, ¿no? De otra persona también, entonces coincide. Entonces sería bueno que, ¿vio? Es del celular. Sería bueno que intenten desde la computadora. Tal vez el celular, como alguien comentó ayer, tal vez los videos son un poco pesados y tarda un poco en cargar y procesar, ¿no? Entonces pudiera ser ese el problema. Me gustaría preguntarle si ya consiguieron ingresar a la plataforma, si todavía hay personas con problemas en sí para ingresar. Algunos nos dicen que del teléfono también se puede. Mm, Eso no sé, o pudiera ser un problema eh, tal vez los teléfonos más nuevos, ¿no? Tengan una capacidad de una memoria RAM, por decirlo así, ¿no? Que puede... Profe, una sí, pregunta. sí, sí. Este, sobre el tema del asunto de presenciales, ¿para cuándo? Eso háblenlo precisamente con como son, ustedes pueden ver que son diferentes profesores, sería bueno que le escriban precisamente al número de que soluciona los problemas de esto del soporte para que él hable directamente con lo que es la administración, pues, ¿no? Porque no se olviden, digamos, que yo pertenezco solamente a la parte de docentes, ¿no? Y solamente para comentarles, ¿no? Por ejemplo, hay docentes, hay coordinadores de cada grupo de docentes, después de eso hay lo que son el coordinador general, después de eso están los administrativos, después de eso está el vicedecano, después el decano. Ya pueden ver que en mi caso yo estoy en la parte inferior, ¿no? De eso, ¿no? Entonces, si ustedes tienen contacto con los coordinadores, si tienen los números de, de las personas de la facultad, que son los administrativos, las personas que los inscribieron y esas cosas, pudieran hablar directamente con ellos porque eso escapa de mi responsabilidad, ¿no? Yo puedo sí, como fue en la reunión anterior, sugerir, pero no pudiera hacer más que eso, ¿no? Porque aquí es todo por resolución, por documento, ¿saben? Entonces, como les Claro, comentaba, la anterior noche, por ejemplo, se sugirió, ¿no? Que podamos modificar los horarios, ¿no? Precisamente para ver ese asunto de las clases presenciales, pero no se pudo, ¿no? Porque aparentemente ya había un cronograma, ya había sido autorizado y eso, ¿no? Modificarlo de la noche a la mañana no iba a ser posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, les digo, ¿no? Alguien comentó, no valdría la pena que, por ejemplo, todos pasen virtual y que matemáticas sea presencial porque tendríamos que trasladarnos hasta el lugar de la clase, pero también no valdría la pena que vayan a Vallecito por una hora de química y una hora de matemática, por así decirles, ¿no? Sería mejor pero, 3 horas de pero matemática. ¿Puedo ¿sabe hablar? qué, profe? Le puedo decir algo. O sea, parece que
nadie está haciendo nada sobre el asunto porque nosotros estamos, o sea, como matemática y química, o sea, uno tiene que hacer esas cosas presenciales, ¿no? Y, o sea, cuesta, ¿no? Cuesta porque, o sea, estamos, o sea, semipresencial y por eso le digo, y todos los docentes nos dicen lo mismo. Esto es porque nosotros somos, como le digo, los, los de la base, por decirle, ¿no? Nosotros tenemos arriba de nosotros otras personas, ¿no? Inclusive, incluso ustedes pueden ver de que nosotros en sí no somos funcionarios de la Gabriel René Moreno, ¿no? Somos, eh, somos docentes seleccionados precisamente para el curso en sí, ¿no? Entonces, nosotros damos las clases donde nos colocan las condiciones, ¿no? Entonces, lo máximo que yo pudiera hacer es hablar así en el grupo del coordinador general para que él pueda presionar esto, ¿no? Como les dije, ¿no? El horario se intentó cambiar. ¿Cuál fue la sugerencia? Por así decirle, martes, eh, de 7 de la mañana a 10 de la mañana pasábamos esta materia, ya, de recursos naturales. De 10 de la mañana a 1 de la tarde pasaban lenguaje. Mañana miércoles, o sea, suponiendo que hoy es martes, mañana miércoles eh, iniciaban desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana matemática y de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde química. O sea, por, por 3 horas sí compensa, ¿no? El traslado hacia el lugar, ¿no? Del área de estudio. Pero lastimosamente la universidad tiene unas reglas, ¿sabes? Entonces no se puede modificar sin que esté escrito y firmado, ¿no? Porque si pasara alguna cosa, ¿no? Ojalá que una cosa externa y esas cosas no están escritas y firmadas y autorizadas, hubiera problemas, ¿no? Entonces, todas las personas en sí, que ustedes lo van a entender más adelante, intentan respaldarse, ¿no? Entonces, lo que yo le puedo sugerir a ustedes es que seguramente ustedes tienen un grupo donde están los administrativos de la facultad, porque recuerden que este grupo lo hicimos como el grupo de WhatsApp que nosotros tenemos para esta materia, es un grupo no oficial, ¿no? Desde el inicio les dije eso, ¿no? Entonces, miren, aquí está, recordarles que este no es un grupo de la coordinación de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Lo que ustedes pueden hacer es que seguramente tienen un grupo donde están los administrativos, están las personas que coordinaron con ustedes desde el inicio, las personas que le dijeron va a ser en este horario, le van a pasar el link, le van a pasar estas informaciones. Ahí sí todos pudieran comenzar a decirle, ¿no? Mire, tenemos esta inquietud, tenemos esta duda, y escriban, pues, ¿no? Porque, Profe, sí, disculpe que lo interrumpa, si usted me da el nombre y a dónde tengo que ir, yo puedo ir, digamos, a la Gabriela acá, y también puedo ir a los Vallecitos. Si usted me dice con quién tengo que hablar y a dónde ir, o sea, yo me lanzo hoy. Pero ya usted dígame. voy a preguntar quién es la persona encargada de eso y le paso, ¿no? Este, sí, ahora, Por oh, favor, así yo voy y hablo con ellos porque yo soy que no soy el único, o sea, que se sienta así, ¿no? Y claro, como alguien tiene que hacer algo, ¿no? claro, eso es verdad. Entonces, como les comenté, ¿dónde está el grupo? Le voy a pasar primeramente la persona que resuelve todo esto de los problemas administrativos. Y ahí usted habla directamente con él, ¿no? Y le cuenta, ¿no? Seguramente él le va a decir dónde es el lugar, porque tengo entendido que, pues, que la Facultad de Ciencias Agrícolas tiene en Vallecito y tienen el segundo anillo entre Paraguay y Mutualista, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Ahí queda más fácil, ¿no? Ese es el número, no es el mismo número que yo les venía pasando anteriormente, ¿no? Para que hablen para los que no podían ingresar a la plataforma, pudieran llamar ahí directamente
y ya que les diga, ¿no? Cuál es el lugar desde el que están coordinando, ¿no? Porque como le comenté, seguramente por eso es la inquietud de los docentes, ¿no? Los docentes vienen, eh, vienen a hacer esta parte, ¿no? Pero hay otras personas que se encargan eh, de otras funciones, ¿no? Como es el caso de los administrativos, ¿no? Entonces, les sugiero que puedan llamarle a este número, que pasen el grupo y y seguramente él les va a decir, digamos, ¿no? Desde dónde es que está operando la central de la facultad, ¿no? Bueno, entonces, ¿alguien tiene otro comentario? Yo creo que es lo mismo, todos estamos con las ganas de que sean presenciales y aprender matemáticas y química. Ayer tuvimos un simulacro de química y la verdad, sinceramente, a mí me fue mal y significa que no estoy bien preparada para el examen. A ver, entonces hagamos una cosa, deme un minuto, porque realmente si hay una inquietud, pues no hay motivación para la clase, ¿no? Entonces le voy a pedir que me den 2 minutos, entonces, ¿le parece? Voy a intentar hacer una llamada y me esperan, ¿sí? Ya está bien, bro. Gracias. Gracias, Lisa, por ayudarnos. Nos vemos en el transcurso del día, ¿está bien? Cualquier cosa yo le voy comentando, ¿no? Por el grupo que también está siendo alimentado, ¿no? Con diferentes informaciones, pero bueno, está bien. Vamos a seguir nosotros con nuestra clase y después lo otro lo vemos. No se preocupen que ya nosotros enviamos un mensaje, ¿no? Entonces esperemos que nos respondan, ¿no? Y al final de la clase voy a hacer la llamada a nuestro coordinador de recursos naturales para que pueda pasar la inquietud, ¿no? De este asunto. Entonces, bueno. Eh, bueno, ya nosotros vimos lo que son algunos aspectos de la biología. Eh, Vamos a iniciar la parte solamente para repasar, recuerdan de la meiosis, que tiene una definición de que precisamente es un proceso de división celular en el cual, en el cual una célula diploide experimenta 2 divisiones sucesivas con la capacidad de generar 4 células haploides. En sí, nosotros podemos ver de que tiene una función. La primera sería originar células germinales, gametas o células sexuales. Eh, Como segunda función, producen óvulos o espermatozoides en un ciclo vital sexual. Debe ocurrir la meiosis antes de que se originen los gametos, ¿no? En sí, la meiosis se divide en 2 fases, ¿no? Meiosis 1 y meiosis 2, ¿no? Dentro de la meiosis 1, nosotros tenemos lo que es la profase, metafase, anafase y telofase, ¿no? Dentro de la meiosis 2, tenemos la profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2, ¿no? En sí, las funciones específicas de cada uno es un poco, eh, es un asunto un poco más largo que el gráfico, pero de forma general se puede ver que en la profase 1 se duplican los cromosomas, en la metafase 1 se da almacenamiento de cromosomas, y en el centro de la célula, en la anafase 1 se da el desplazamiento de miembros hacia los polos opuestos. En la telofase 1 se da la formación de células haploides, ¿no? Ya dentro de la meiosis 2, nosotros tenemos lo que es la profase 2, que se da la formación de la célula. En la metafase 2 se da el almacenamiento del cromosoma en el centro de la célula. En la anafase 2 se da la separación de cromatina. Y en la telofase 2 se da la obtención de células haploides, ¿no? Entonces, recuerden que en sí lo que es biología va a estar basado en 10 puntos, que es la biología, clasificación de los seres vivos, niveles estructurales de los seres vivos,
composición química de los seres vivos, organismos heterotróficos y autotróficos, la célula, división celular. Vimos un poco sobre los aspectos de la genética también. Y dentro de eso, también vamos a ver lo que son los niveles de organización y el cuerpo humano, ¿no? Entonces, en sí lo que es la genética fue la clase anterior, pero solamente para recordar lo que vimos, vamos a colocar este video. Seguramente has escuchado hablar de Gregor Mendel, del ADN, o te has percatado del parecido que tienes con tus familiares y de las diferencias con otros animales. Pero, ¿qué es la genética? Una pregunta, ¿se escucha? Sí, listen. Sí, profe. ¿Y qué estudia exactamente? Pongamos atención. Para poder entenderlo, primero vayamos al interior de una célula con núcleo, o también llamada célula eucariota, que es nuestra unidad de estructura en todo el cuerpo, de las cuales estamos formados los seres humanos y otros animales. La célula tiene una región en el centro llamada núcleo. Dentro de esta región se encuentra nuestra información de cómo seremos estructurados y cómo vamos a funcionar. El ADN, o DNA, que significa ácido desoxirribonucleico. En el citoplasma de la célula hay mitocondrias, las cuales también tienen ADN. Es decir, en estos sitios, sobre todo en el núcleo, están nuestras instrucciones de cómo seremos formados, con ojos azules, orejas grandes, color de piel moreno, etc. Y también cómo se darán las reacciones metabólicas. El ADN está empaquetado en moléculas largas llamadas cromosomas, las cuales están separadas entre sí. Cada especie tiene una cantidad definida de cromosomas, la del ser humano es de 23 pares. La genética estudia esta información, el ADN, pero la finalidad del ADN es dictar cómo serán nuestras proteínas que forman el cuerpo y le dan funcionalidad. Entonces también estudia el proceso de cómo se llega a la fabricación de las proteínas. La genética divide al ADN por conveniencia en unidades llamadas genes y las define como porciones de ADN que son capaces de tener información para la creación de una proteína. Cuando se utilizan ciertos genes en nuestra célula para crear ciertas proteínas, se dice que esos genes están expresándose. Entonces, la genética es una ciencia, rama de la biología, que estudia la estructura y los procesos que se dan en el ADN, como la duplicación, la transferencia de genes de padres a hijos, la variación de la expresión de los genes en distintas células, así como otros factores que intervienen en la dinámica de los genes, como el ambiente. También estudia las implicaciones que tiene en la producción agrícola, farmacéutica y hasta en enfermedades. Este último campo es uno de los más prometedores a futuro en el área de la genética y la salud. En el año 2003 se anunció que se conocía la información genética completa promedio de un ser humano en un proyecto llamado Genoma Humano. Pero el reto de hoy en día es saber qué significa toda la información del genoma y cómo sus variaciones dentro de la especie nos hace diferentes en características y funcionalidad y cómo nos conducen al desarrollo de enfermedades para así poder prevenirlas y encontrar nuevos tratamientos. Como sabemos, existen enfermedades transmitidas de padres a hijos, otras que surgen de manera espontánea pero que implican algún daño en el ADN, como el cáncer. Y otros trastornos que pueden ser ocasionados por cualquiera de las dos naturalezas, ya sea de forma hereditaria o al sufrir mutaciones espontáneas como la fibrosis quística y la acondroplasia, conocida como enanismo. Las principales áreas especializadas de la genética son genética clásica o mendeliana. Esta estudia dónde se localizan los genes en el cromosoma y cómo se transmiten. Se le llama así porque en 1865, un monje llamado Gregor Mendel, conocido como el padre de la genética, publicó un trabajo donde realizó una serie de experimentos con las plantas de chícharos y se dio cuenta que las características de los chícharos se pasaban de una generación a otra y algunas variaban dependiendo con qué plantas se reproducían. A estas características las llamó caracteres y describió una serie de leyes que se cumplían bajo ciertas condiciones. Actualmente, estas leyes nos hacen posible describir las características de un solo gen en los seres vivos y su transmisión. Pero hoy en día utilizamos otras herramientas y conocimientos para poder profundizar mejor a la genética moderna. Genética molecular. Esta área investiga la naturaleza química de los genes, por ejemplo, el descubrimiento de la doble hélice que es la forma del ADN. El objeto de estudio es el propio gen. Los principales campos de estudio son el proceso de codificación, replicación
y procesamiento de la información genética, así como la regulación génica, el proceso que controla la expresión de la información de nuestros genes. Genética evolutiva o de poblaciones. Esta área se encarga de los procesos evolutivos que cambian las frecuencias de genes en las poblaciones. Otras áreas son genética cuantitativa, que estudia cómo influyen los genes en el fenotipo, es decir, en las propias características. Genética del desarrollo. Estudia cómo los genes son regulados para formar un organismo completo a partir de una célula inicial. Genómica. En lugar de estudiar a los genes por separados, esta estudia el conjunto de genes que dan lugar a la producción de proteínas con enzimas y moléculas mensajeras. Ingeniería genética. Es la especialidad de la genética que utiliza tecnologías para manipular y modificar el ADN de forma directa en un organismo. Lo más común es transferir ADN de unos organismos a otros para obtener alguna ventaja. Por ejemplo, en las plantas para que sean más resistentes a sequías y obtener más valor nutrimental. O por ejemplo, ¿tú sabías que la insulina que se utiliza hoy en día para diabéticos es hecha por bacterias? A estos organismos se les conoce como organismos modificados genéticamente. Recuerda suscribirte al canal Mind Ciencia y activar la campanita de notificaciones para que puedas ver videos más interesantes como este. Bueno, entonces, sobre el siguiente asunto, que son lo que es las leyes de Mendel, ¿en qué consisten, no? Las leyes de Mendel en sí son los principios que establecen cómo ocurre lo que es la herencia, ¿no? Recuerden que la unidad más pequeña de la herencia es el gen. Entonces, es decir, es el proceso de transmisión de las características de los padres a los hijos. Y básicamente las tres leyes de Mendel son la primera, segunda y tercera, ¿no? En la primera tenemos el principio de uniformidad, en la segunda tenemos el principio de segregación y en la tercera tenemos el principio de la transmisión independiente, ¿no? En la primera nosotros podemos ver que el genotipo dominante A, que es una flor roja, y el genotipo recesivo A, que es la flor morada, va a tener como resultado en el cual va a sobresalir el genotipo dominante, ¿no? Produciendo lo que es una flor roja, ¿no? Entonces, este señor se dedicó a realizar diferentes experimentos para comprobar su teoría, ¿no? En sí, estas tres leyes constituyen lo que las bases de la genética y sus teorías fueron postuladas por el naturalista austriaco Gregor Mendel, ¿no? Bueno, lo que es en la primera ley de Mendel, que es el principio de la uniformidad, cuando se cruzan dos individuos de raza pura, la primera generación filial será igual entre ellos, ¿no? Como el ejemplo de la flor roja. Las razas puras están compuestas por alelos, que es la versión específica del gen, que determina su característica sobresaliente, ¿no? Entonces tenemos, por decir, una flor amarilla y una flor verde, va a ser una dominancia en lo que es la flor amarilla, ¿no? Entonces, dentro de la primera ley de Mendel, tenemos lo que es el principio de la uniformidad. Un ejemplo, que si se cruzan, en este caso, como vimos anteriormente, plantas de razas puras, una de flores rojas con el genotipo denominante, el genotipo dominante A mayúscula, y otras de flores moradas con el genotipo recesivo A minúscula, se tendrá como resultado que la primera generación filial va a ser igual, es decir, A mayúscula, A minúscula, ¿no? Ya que va a sobresalir el genotipo dominante, como en el caso de la flor roja, como se ilustra en la siguiente imagen, ¿no? Que es lo que vimos en el anterior ejemplo. Pero también existen otros tipos de una segunda ley, ¿no? Que es el principio de la segregación, que inicia con el cruce de dos individuos de la primera generación filial, A mayúscula, A minúscula. Tendrá lugar una segunda generación filial en la cual reaparecerá el fenotipo y genotipo del individuo recesivo, ¿no? Resultando lo siguiente. Primera generación filial, segunda generación filial, y la segunda generación filial mantienen el mismo color, ¿no? Pero en la primera generación filial del siguiente ejemplo, la segunda generación puede mantener el mismo padrón y en la siguiente generación puede presentar precisamente aquella modificación, ¿no?
Y en este principio de la segregación podemos ver el siguiente ejemplo, ¿no? De que si se cruzan las flores de la primera generación filial, que contienen cada una un genotipo dominante, en este caso lo que es el color rojo, y uno recesivo, el genotipo recesivo tendrá la posibilidad de aparecer en la proporción de 1 de 4, ¿no? Entonces, de cada 4 puede aparecer 1. Entonces, como se observa en el siguiente ejemplo. Y en la tercera ley de Mendel, podemos ver lo que es el principio de la transmisión independiente, ¿no? Que en sí establece que hay rasgos que se pueden heredar de manera independiente, ¿no? Esto solo ocurre en los genes que se encuentran en cromosomas diferentes y que no intervienen entre sí. Asimismo, al igual que la segunda ley, esta se manifiesta mejor en la segunda generación filial. Por ejemplo, el cruce de flores con características AABB y mayúscula y AABB minúscula, cada letra representa en sí una característica, ¿no? Y en el cual sean mayúsculas o minúsculas exponen su dominancia, ¿no? El primer carácter representa el color de las flores, caso A mayúscula representa el rojo y A minúscula el morado, ¿no? El segundo carácter representa la superficie lisa o rugosa de los tallos de las flores. B mayúscula es liso y B rugoso, ¿no? De este cruce resultaría lo siguiente, ¿no? Que tenemos el genotipo dominante, lo que es la flor roja y el tallo liso, ¿no? Entonces tiene dos características, ¿no? A, B, ¿no? Y aquí tenemos el genotipo recesivo, ¿no? Es decir, una flor morada, ¿no? Con A minúscula relacionada con el color y la característica B, que sería el tallo rugoso, ¿no? Recuerden que este de aquí, B mayúscula es el tallo liso y A mayúscula el color rojo, ¿no? Y aquí A minúscula es el color de la flor morada y de lo que es el tallo rugoso, ¿no? Entonces, dentro de esto podemos ver que 9 de estas flores tienen un genotipo dominante, colores rojos, con el tallo liso, y 3 flores tienen el genotipo AB, que significa flores de color rojo con el tallo rugoso, ¿no? Porque está AB, ¿no? Que sería A mayúscula del color rojo y B minúscula, que sería el tallo rugoso, ¿no? Dentro de esto también podemos ver que 3 flores tienen el genotipo A minúscula, B mayúscula, moradas de tallo liso, ¿no? Entonces recuerden que A minúscula es lo que es la flor morada y B mayúscula lo que es el tallo liso, ¿no? Y también puede existir, ¿no? Que dentro de los ejemplos podamos encontrar una flor de genotipo A minúscula, B minúscula, ¿no? Como es el caso de una flor morada con el tallo rugoso, ¿no? Entonces, esas son básicamente las 3 leyes del principio de Mendel. Vamos a ver si podemos reforzar un poco aquí. Las leyes de Mendel nos explican cómo es que se transmiten las características de una generación a otra. Dichas leyes fueron enunciadas por Gregor Mendel en 1865, convirtiéndolo así en el padre de la genética. Estas leyes de Mendel son 3, que también se le conocen como los 3 mandamientos de la genética. Para entender mejor las leyes de Mendel, te daré las definiciones de algunos conceptos básicos. Los alelos se encuentran en los cromosomas y nos representan las diferentes variaciones de un gen o una característica. Un individuo hereda 2 alelos para un mismo gen o característica, un alelo del padre y otro de la madre. Los alelos dominantes son los que determinan las características visibles y los alelos recesivos son los que tienen menos probabilidad de determinar una característica. Si hay un alelo dominante con uno recesivo, será el dominante el que predomine sobre el recesivo. Y para que una característica recesiva pueda ser visible, se necesita un alelo recesivo con otro recesivo. Homocigoto es cuando ambos alelos son idénticos y heterocigoto cuando ambos alelos son diferentes. Al hablar de genotipo, nos referimos a la información que se encuentra en los genes y por lo tanto no podemos ver a simple vista.
El fenotipo son las características físicas de un individuo que podemos observar a simple vista, como la altura, color de ojos o la piel, etc. Mendel en sus experimentos cruzó chícharos de diferentes variedades y llegó a las siguientes conclusiones. Primera ley o ley de la uniformidad establece que al cruzar dos individuos de razas puras, toda su descendencia en la primera generación será fenotípicamente y genotípicamente igual. Al hablar de razas puras, nos referimos a que ambos alelos son iguales, ya sean dominantes o recesivos. Mendel cruzó un chícharo amarillo homocigoto dominante con un chícharo verde homocigoto recesivo. Para visualizar mejor cómo se distribuyen los alelos en los descendientes, se utiliza el cuadro de Punnett. Primeramente, debemos asignarle una letra para el alelo del color del chícharo. Para esto utilizaremos la letra que nosotros queramos. En mi caso utilizaré la letra A mayúscula para el color amarillo del chícharo, porque los alelos dominantes siempre van con letras mayúsculas, y como es homocigoto dominante, quiere decir que ambas letras son mayúsculas, porque recibió esta característica del padre y de la madre del chícharo, y por lo tanto el chícharo verde, al ser homocigoto recesivo, las letras A serán minúsculas para diferenciarlos de los dominantes. De un lado ponemos los alelos de nuestro chícharo amarillo dominante, A mayúscula y A mayúscula. Y del otro lado, las letras minúsculas del chícharo verde. No importa el orden en que lo hagas. Al cruzar estos chícharos, sus descendientes en la primera generación pueden ser que se junte este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula, este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula, este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula, y por último este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula. Como podemos ver, todos los descendientes tienen el alelo dominante amarillo, así que fenotípicamente el 100% de los descendientes serán de color amarillo, y genotípicamente todos son heterocigotos. Y a pesar que todos los descendientes son amarillos, en sus genes tienen el alelo recesivo del color verde. A la segunda ley de Mendel se le llama ley de la segregación. Establece que el gen recesivo se va a expresar en la segunda generación en una proporción 3:1. Esta ley simplemente nos dice que si cruzamos dos chícharos que obtuvimos de la primera generación, vamos a obtener un chícharo verde porque se va a encontrar con los dos alelos recesivos. Hacemos el cuadro de Punnett, ponemos a los alelos del primer chícharo aquí y a los alelos del segundo chícharo acá, y hacemos la cruza. Esta A mayúscula con esta A mayúscula nos dará un chícharo amarillo homocigoto dominante. Esta A mayúscula con esta A minúscula nos dará un chícharo amarillo heterocigoto. Esta A minúscula con esta A mayúscula nos dará otro chícharo amarillo heterocigoto. Las reglas de la genética nos dice que siempre debemos poner las letras mayúsculas primero y después las minúsculas. Esta A minúscula con esta A minúscula nos dará un chícharo verde homocigoto recesivo. Recordemos que para que se exprese una característica recesiva se deben encontrar ambos alelos recesivos, y como podemos observar, se cumple la proporción 3:1 de esta ley, al obtener 3 chícharos amarillos y uno verde. Tercera ley o ley de la transmisión independiente. Mendel concluyó que hay rasgos heredados que se obtienen de manera independiente unos de otros, por lo tanto no tienen un patrón establecido y no afecta con la transmisión de otros rasgos. Esta ley se cumple con los genes que se encuentran en diferentes cromosomas o están en zonas muy separadas en el mismo cromosoma. Para explicar esto, Mendel, además del color amarillo y verde de los chícharos, también cruzó variedades con otras características como la piel lisa y rugosa. Entonces tenemos un chícharo amarillo de piel lisa. Estoy utilizando la B mayúscula para indicar que lo liso domina sobre lo rugoso. Otro chícharo amarillo pero con piel rugosa. Uno verde con piel lisa y otro verde de piel rugosa. Los cruzaremos entre sí como lo hemos venido haciendo para observar las distintas variaciones. Todos los que tienen la letra A mayúscula son amarillas. Y todos los que tienen dos letras A minúscula son verdes. Todos los que tienen la letra B mayúscula son lisas. Y todos los que tienen dos letras B minúscula son rugosas. Al finalizar, podemos observar que se pueden obtener de estas cruzas 9 chícharos amarillos y lisos, 3 chícharos amarillos y rugosos, 3 verdes lisos
y uno verde rugoso. En proporción serían 9, 3, 3, 1. Mendel demostró que las características se van heredando de manera independiente, pero guardan cierta relación con sus progenitores, y es así que con estas tres leyes, Mendel dio origen a las bases de la genética. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado... Ya, entonces, siguiendo nosotros con lo que es la siguiente parte, nosotros vamos a ver lo que es los niveles de organización del ser humano. Ustedes recuerdan de que al inicio nosotros hablábamos de lo que es individuo, población, comunidad, biomas, ecosistemas y biosfera, que era toda una formación, ¿no? Para, para poder definir un término, ¿no? En este caso, también al lado izquierdo recuerdan de que nosotros podíamos ver que existía un nivel de organización que partía de lo que es las partículas subatómicas, átomos, moléculas, células, tejidos y órganos. Iba todo en una secuencia, ¿no? En este caso, podemos decir de que el mundo vivo se organiza en diferentes niveles, ¿no? Como iniciando con la célula, que vimos los aspectos y las características y los tipos de célula que existen. La célula definida como la unidad básica de estructura y función de todos los seres vivos. El tejido, que es un grupo de células del mismo tipo. Órganos, definidos como la estructura compuesta de uno o más tipos de tejidos. Los tejidos de un órgano trabajan juntos para cumplir lo que es una función específica. Y el sistema, ¿no? Que son grupos de órganos que trabajan juntos para cumplir cierta función, ¿no? Entonces vimos también de que existe lo que es el nivel celular, animal y vegetal, donde en sí todas las características que ustedes puedan ver en uno, lo van a encontrar en otro. Déjenme ver una pequeña aspecto aquí. Ya. Recuerden que existen diferentes partes de lo que es la célula, ¿no? Y básicamente, en el caso en el caso de todas estas estructuras, le había recomendado, ¿no? O sugerido por lo menos de que puedan asociar algún término o una definición de algunas partes, ¿no? Como es el caso del núcleo, el aparato de Golgi, el citoplasma, que tal vez le pueda servir, ¿no? Para lo que es el examen, ¿no? Entre esas características que las que más resaltan en sí, ¿no? Bueno, entonces el nivel celular en sí es considerado lo más básico de los niveles de organización del cuerpo humano. Como ustedes pudieron ver aquí, la célula es la primera, es la primer parte, ya que se refiere a una célula individual, ¿no? Donde se llevan a cabo todas las funciones a nivel molecular. Siguiendo con lo siguiente, de que primero viene la célula, después vienen los tejidos, nosotros tenemos el nivel tisular, ¿no? Para el nivel tisular se consideran las agrupaciones de las células para la conformación de tejidos. Estos tejidos en sí cumplen diferentes funciones en el cuerpo humano, ¿no? Existen 4 tipos de tejidos principales, ¿no? Lo que es el tejido conectivo, el epitelial, el muscular y el nervioso, ¿no? En el tejido conectivo nosotros podemos ver de que es aquel que sostiene, protege y estructura otros tejidos y órganos del cuerpo, ¿no? El tejido conjuntivo está compuesto por células, fibras y una sustancia gelatinosa. El cartílago, la grasa, la sangre y el tejido linfático son tipos de tejido eh, conjuntivo que también se llama tejido conectivo, ¿no? Entonces, también dentro de los otros aspectos, nosotros tenemos lo que es el tejido epitelial, que básicamente son las funciones del tejido epitelial son la secreción, protección, absorción, transporte
y recepción sensorial especial. El órgano es el órgano más grande del cuerpo, el órgano más grande del cuerpo es la piel. Dentro de eso nosotros tenemos lo que es el tejido muscular. Es un tejido cuya función principal es la contracción, para lo cual sus células llamadas miocitos presentan en su citoplasma filamentos de miocina y actina. También vemos lo que es el tejido nervioso. Dentro de esto, las funciones más importantes del tejido nervioso son recibir, analizar, generar, transmitir y almacenar información proveniente tanto del interior del organismo como fuera de este, ¿no? Las células que conforman estos tejidos en sí se denominan neuronas. Bueno, nosotros continuamos con el nivel. Ya vimos lo que son células, tejidos. Ahora vamos para los nivel de órganos. En sí un órgano es un conjunto de tejidos, recuerdan, ¿no? Es el mismo ejemplo con la base de ecología, ¿no? Individuo, población, comunidad, va creciendo, ¿no? De acuerdo con la agrupación de cada uno, ¿no? Entonces, tejido es un conjunto de células, ya órgano es un conjunto de tejidos que se estructuran de una forma muy específica para cumplir también con una función muy específica y esencial que solo puede ser realizada por los órganos, ¿no? Como el caso de bombear la sangre o digerir los alimentos, ¿no? Para el estudio de todo el cuerpo en términos de organización estructural, existe una disciplina que se denomina anatomía, ¿no? Seguramente esta parte ya ustedes la pudieron ver anteriormente en el colegio. La anatomía es un aspecto muy, muy importante que se estudia a lo largo de la biología. Por eso es que le comentaba, ¿no? De que biología es el estudio de los seres vivos, ¿no? Que tienen diferentes áreas o ramas, ¿no? En las que puede ser aplicada, ¿no? Entonces, también podemos ver que para el estudio de todas las funciones de cada uno de los órganos existe otra disciplina denominada fisiología. Entonces, son dos importantes, ¿no? La primera va a estudiar la organización estructural del cuerpo humano, y la segunda va a estudiar las funciones de cada uno de los órganos, ¿no? Del cuerpo humano, ¿no? Como en el caso de la fisiología, ¿no? Ustedes van a ver también que estos dos términos no solamente se aplican a lo que es el cuerpo humano, sino que también vamos a ver esto en la parte de botánica, porque todo tiene una relación, ¿no? El caso de anatomía foliar, ¿no? Anatomía foliar, las estructuras de las plantas, y también lo que es la fisiología vegetal, ¿no? Que son aspectos que permiten ver cómo los factores ambientales y los recursos que tiene cada planta pueden influenciar en su crecimiento, ¿no? Solamente un ejemplo aquí estamos viendo que fisiología le permite estudiar las funciones de cada uno de los órganos del cuerpo humano, ¿no? Si nosotros hablamos de fisiología vegetal, es básicamente lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de los estomas? ¿Cuál es la función de la raíz? ¿Qué pasa si ocurre un déficit hídrico durante el crecimiento de las plantas? ¿Cuál es la influencia principal? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus síntomas que presenta? Entonces todo eso lo vamos a ir viendo en la materia de botánica también, pero son términos que vamos a ir utilizando. Entonces también podemos ver que existe el nivel de aparatos y sistemas también. En sí un sistema está compuesto por órganos homogéneos o semejantes, recuerden, homo, igual, homogéneos o semejantes por su estructura y origen, ¿no? Pues en su estructura predomina un mismo tipo de tejido originado de una determinada hoja germinativa, ¿no? El sistema óseo, muscular y nervioso, ¿no? En este caso podemos ver que nosotros tenemos lo que es el sistema óseo, muscular, circulatorio, digestivo, urinario, nervioso, reproductor, linfático, hormonal, respiratorio, en sí, todo con una función específica, ¿no? El sistema nervioso, que tenemos
básicamente dos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, que tiene una conexión con el cerebro y la médula espinal. El sistema nervioso periférico, tenemos los nervios craneales, nervios espinales, ganglios, plexos nerviosos. Entonces, en sí, el sistema nervioso está compuesto por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿no? El cerebro y la médula espinal forman parte, como vemos aquí, del sistema nervioso central, y los nervios que se extienden por todo el cuerpo forman lo que es el sistema nervioso periférico, ¿no? En sí, el sistema circulatorio está formado por vasos sanguíneos que, que, que transportan sangre desde el corazón y hacia el corazón. Las arterias, la sangre oxigenada, transporta la sangre desde el corazón al resto del cuerpo, y las venas la transportan desde el cuerpo hasta el corazón, ¿no? Y otros vasos menores, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver, ¿no?, de que son varias las estructuras y las arterias que nosotros podemos ver en el caso de venas, ¿no? Venas importantes. Como dicen, ¿no?, la aplicó en la yugular, ¿no?, que es una que está cerca en la parte inferior de la cabeza, ¿no? Entonces, también tenemos lo que es el sistema circulatorio, las estructuras y órganos. El sistema circulatorio está en sí constituido por una red formada por el corazón, como una bomba muscular central, vasos sanguíneos que distribuyen la sangre por el cuerpo, y la sangre es encargada del transporte de diferentes sustancias, ¿no? Entonces, vean que también existe lo que es la arteria pulmonar, tipos de vena, aquí está la aorta, vena pulmonar, ventrículo izquierdo, la sangre arterial, y básicamente una circulación sistémica, ¿no? Así también podemos ver lo que es el sistema circulatorio, en sí la estructura y órganos, como en el caso del corazón. El corazón es el órgano encargado de bombear la sangre oxigenada hacia el resto de los órganos. Se encuentra en el mediastino, en el centro del tórax. Este órgano posee una estructura conformada por 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, ¿no? El sistema inmunológico, el sistema inmunitario, es un mecanismo de defensa tan complejo como potente. Su función primaria es defender el cuerpo de agentes patógenos, que son organismos que causan enfermedades como los virus y bacterias, ¿no? En sí, el sistema digestivo también, el aparato digestivo descompone químicamente los nutrientes en parte lo suficientemente pequeñas como para que el cuerpo pueda absorber los nutrientes y usarlos para la energía, crecimiento y reparación de las células, ¿no? El sistema respiratorio, esto es muy importante también, de que podamos tener en cuenta lo que son sus estructuras. Tenemos lo que es la laringe y la tráquea, que es la vía respiratoria principal de los pulmones. Los bronquios, conductos que permiten el ingreso y la salida del área de los pulmones. En sí, los pulmones, que son estructuras encargadas del intercambio gaseoso entre el aire que respiramos en nuestro cuerpo. Los alvéolos, que son sacos microscópicos de aire, que son el sitio donde se produce la respiración interna. Y las fosas nasales, ¿no?, que es la cavidad encima del paladar, que filtran y calientan el aire, ¿no?, y humedecen el aire antes de que éste entre los pulmones, ¿no? Entonces, es importante destacar, como vimos anteriormente, los sistemas del cuerpo humano son el óseo, el muscular, el circulatorio, el digestivo, el urinario, el nervioso, el reproductor, el linfático, el hormonal, el respiratorio, todos con una función específica para hacer funcionar el cuerpo humano. Y destacando nuevamente, ¿no?, de que biología es eso, ¿no? Biología es el estudio de todos los seres vivos. Biología trabaja con diferentes aspectos, puede trabajar con plantas, puede trabajar con
animales, puede trabajar con seres humanos, con todos, ¿no? Entonces, vean que la biología en sí es un campo que, que estudia muchas áreas y que todos tienen una relación, ¿no? Con lo que son sus ramas, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el sistema del cuerpo humano, Hay muchas diferencias entre sistema y aparato, comenzando por su definición. Todos los seres vivos están formados por células, del mismo modo que toda la materia inanimada está hecha de átomos. A mayor cantidad de células, más complejo es un ser vivo. Los seres humanos, por ejemplo, tenemos 30 billones de células, es decir, 30 millones de millones. Las células se agrupan entre sí para formar tejidos, que a su vez forman los órganos. En el cuerpo humano hay 78 órganos, y aunque cada uno de ellos tiene una función específica, también trabajan en equipo para llevar a cabo algunas tareas complejas y críticas para el buen funcionamiento del cuerpo, como la respiración, la digestión o la reproducción. Esos equipos que forman los órganos son de dos tipos, los sistemas y los aparatos. Aunque a veces ambos nombres se emplean de manera indistinta, la verdad es que existen importantes diferencias entre ellos. Sistemas del cuerpo humano. Un sistema es un conjunto de órganos constituidos por un mismo tipo de tejido y que trabajan de manera coordinada para un mismo objetivo, como puede ser mantener el flujo de sangre a lo largo del cuerpo, sistema circulatorio, o extraer las sustancias nutrientes de los alimentos que ingerimos, sistema digestivo. Función de los sistemas del cuerpo humano. Los sistemas desempeñan funciones fisiológicas específicas, complejas, por lo que no pueden ser llevadas a cabo por un solo órgano, y esenciales para que el cuerpo humano se mantenga con vida. A cada sistema corresponde una función en concreto. Por ejemplo, el sistema nervioso vela por el buen funcionamiento del cerebro y envía instrucciones al resto de los órganos del cuerpo. Los principales sistemas del cuerpo humano. Sistema nervioso. Lo conforman el cerebro, la médula espinal y una extensa red de nervios que transportan impulsos eléctricos tanto desde el cerebro a los órganos del resto del cuerpo como en sentido contrario. El sistema nervioso es como el CPU del cuerpo humano y se encarga de dirigir los movimientos voluntarios del cuerpo, así como buena parte de los involuntarios. Es la fuente del pensamiento y conciencia de sí mismo. Sistema circulatorio. Su órgano principal es el corazón, que a la manera de una bomba, impulsa el flujo de sangre a lo largo de las arterias y las venas. Otros dos órganos del sistema. El flujo de sangre lleva oxígeno y nutrientes a todos los rincones del cuerpo y recoge los desechos metabólicos, conduciéndolos a los órganos que se encargan de eliminarlos. Sistema endocrino. Está formado por numerosos órganos, entre ellos las glándulas tiroidea, pineal y suprarrenal, la hipófisis, el páncreas, los ovarios y los testículos. Su función consiste en producir mensajeros químicos que viajan en la sangre y que regulan las actividades de los órganos del cuerpo. Sistema tegumentario. Está formado por el órgano más grande del cuerpo, la piel, junto con el tejido conjuntivo que se encuentra debajo, grasa, glándulas y vasos sanguíneos, y las uñas y el cabello. Funciona como una barrera que protege el interior del cuerpo contra el medio ambiente. Sistema linfático. Su función es proteger al organismo contra las enfermedades. Para ello produce linfa, una sustancia con alta concentración de glóbulos blancos que es introducida en el torrente sanguíneo en la vena yugular izquierda, a nivel del cuello. Este sistema está conformado por el vaso, los vasos y ganglios linfáticos, y los capilares linfáticos. Aparatos del cuerpo humano. Mientras que un sistema es un grupo de órganos, un aparato es un grupo de sistemas, puesto que los órganos que forman los aparatos del cuerpo pertenecen a diversos sistemas. También es diverso el tipo de tejido del que está hecho cada uno. Por ejemplo, el aparato musculoesquelético está formado por tendones hechos de tejido muscular y huesos formados de tejido óseo.
Al igual que los órganos de un sistema, los sistemas de un aparato trabajan en equipo para desempeñar una función fisiológica vital para el cuerpo humano, como puede ser la movilidad o la recolección y eliminación de elementos tóxicos. Función de los aparatos del cuerpo humano. De manera similar a los sistemas, los aparatos del cuerpo humano desempeñan funciones fisiológicas completas y esenciales para el cuerpo humano. Cada aparato tiene una función específica. Los principales aparatos del cuerpo humano. Aparato digestivo. Está formado por el sistema digestivo y el endocrino. Forman parte de él el estómago, el intestino delgado y el grueso, el páncreas, la vesícula biliar y el hígado. Va desde la boca hasta el ano, y su función consiste en procesar los alimentos para extraer de ellos los nutrientes y desechar en forma de heces lo que no resulta de utilidad para el cuerpo. El aparato digestivo también elimina las toxinas y produce las enzimas digestivas. Aparato respiratorio. Está formado por la nariz, boca, faringe, laringe, tráquea, bronquios y pulmones. Su función consiste en tomar el oxígeno del medio ambiente e introducirlo en el torrente sanguíneo, de modo que el oxígeno mantenga vivas a las células de todo el cuerpo. Además, el sistema respiratorio elimina el dióxido de carbono de la sangre. Aparato reproductor. Involucra el sistema endocrino junto con los sistemas reproductivos masculinos, pene, los testículos, la próstata, vasos deferentes y vasos seminales, y femenino, vagina, cuello uterino, útero, trompas de falopio y ovarios. La función de este aparato es permitir la perpetuación de la especie por medio de la reproducción sexual. Aparato excretor. En él intervienen algunos órganos del sistema reproductivo, pene, próstata, y del sistema urinario, uretra, la vejiga y los riñones. Su función consiste en actuar como un filtro que atrapa y expulsa a través de la orina las sustancias de desecho de la sangre. Aparato locomotor. Está constituido por los sistemas óseo y muscular, es decir, forman parte de él todos los huesos del cuerpo, así como los numerosos músculos y conjunciones que nos permiten movernos. Los huesos dan solidez y estructura al cuerpo humano, pero además cumplen una importante función al proteger por medio de las costillas los órganos de la caja torácica, entre los que se encuentran los pulmones o el corazón. Hay muchas diferencias entre sistemas. Bueno, en sí, eso es lo que nosotros teníamos preparado para hoy.